Yorod, compañeros, bienvenidos a su canal Herencias de una Chamán. Seguimos con esta serie de 3 videos de la muerte en Mesoamérica, y es que cuando hablamos de la muerte en la cosmovisión mesoamericana hay muchas cosas que decir. La muerte es un elemento muy importante en toda la cosmovisión, porque como lo vimos en el video pasado, va a estar ligado a esta maldición de los dioses, en donde los dioses son ligados a la muerte en su parte reproductiva, dado que mueren y van a ser semilla para cosas nuevas que salgan, de manera que solo la muerte da la vida. Y entonces la muerte no es el final, es el inicio de otra nueva vida. Para el tema de este video me gustaría centrarlo un poquito a ciertas experiencias humanas, de manera que si a alguien se le ha muerto o ha fallecido algún familiar cercano, podamos saber qué hacer en este Día de Muertos, de manera que el tema del día de hoy van a ser los ancestros. Y para poder hablar acerca de la importancia que tienen nuestros ancestros, me gustaría explicarles un poquito el concepto de la muerte en lo que sería la zona de Morelos, Guerrero y el Alto Balza, en donde se trabaja vivo y también se trabaja muerto. Los antiguos nahuas de esta región hablan de una vida visible y una vida no visible. La vida visible es aquella en donde las personas realizamos nuestro rol en la sociedad, nuestro papel en la comunidad y en nuestra familia, de manera que este papel que realizamos es nuestro destino, aquello que solo nosotros podemos realizar y que va a ser importante para que toda la sociedad persista. Cuando alguien fallecía, la familia tenía que llenar este lugar, es decir, continuar con las actividades del difunto, pero el difunto también se iba a un lugar en donde los muertos trabajan tanto por los otros muertos, pero también van a trabajar para los vivos. Este otro lugar le llaman el Canin Nemian, allá donde se anda, y era el inframundo. Ahorita vamos a ver un poco de cómo los muertos trabajan para los vivos, pero es muy importante esta forma de ver el mundo porque es necesario que todos trabajemos. Para el mundo indígena y para Mesoamérica no hay otra forma de vivir si no es realizar tu trabajo, realizar tu destino. E incluso muerto, todavía sigues realizando cierto trabajo. De manera que los vivos trabajan, los muertos trabajan, los santos trabajan, tienen que realizar sus actividades. Las nubes y el viento trabajan, el sol trabaja saliendo todos los días, haciendo crecer las cosas, y luego en su viaje por el inframundo para una vez más salir y seguir trabajando. La luna trabaja, el mar trabaja, las estrellas trabajan. Todos los elementos de la vida tienen un papel, un trabajo que realizar. A este trabajo en conjunto, ellos le llamaban lo grande. De manera que la energía, el Chicahualistli, la energía vital, tenía que seguir moviéndose a lo largo de todos los 3 planos. Dado que los humanos no podemos crear Chicahualistli, es importante conectar con las deidades de la naturaleza y con nuestros ancestros para poder obtener la energía y poder realizar cosas. Una vez que nosotros la movemos y la llevamos para otras partes, esta puede irse de manera con los difuntos hacia el inframundo, en donde los difuntos mismos y los dioses del inframundo mueven la energía para que ésta pueda volver a subir, incluso subir a la parte celeste, en donde las deidades de ahí también trabajan, la mueven y permiten que cosas nuevas habiten la casa de las criaturas. Es importante que ningún elemento de este ciclo en donde se recicla el Chicahualistli, ningún elemento pare. Al momento que alguien para de hacer su trabajo y la energía deja de moverse, cosas catastróficas podían suceder. Simplemente podemos pensar que la vida ya no se podría dar de nuevo. Y entonces los difuntos tienen un trabajo muy importante. Va a ser apoyar a los vivos.
En un video pasado hablé acerca de la configuración del alma. La configuración del alma es la forma en la que en diferentes capas se va a repartir la energía vital proveniente de diferentes fuentes. En la primera capa tenemos los dioses del destino, que se sitúan en la coronilla, en el tonalama, y estos dioses del destino son los que te van a indicar cuál es tu camino. La segunda capa son los ancestros. Al momento en el que nacemos, los ancestros habitan nuestro cuerpo y van a ser ellos quienes nos den las habilidades, las capacidades y la energía, la fuerza para realizar nuestro destino. Ese es su trabajo. Los muertos trabajan para que los vivos también puedan realizar su destino. ¿Qué pasa cuando una persona no está alineada a sus ancestros? Es decir, no honra a sus ancestros y no los reconoce en sí misma, no va a obtener la fuerza. Esta maldición los nahuas de esta zona la identificaban muy bien porque las personas con esta condición no lograban obtener frutos. Los frutos de tu trabajo, ya sea un hijo, un negocio, un proyecto, la cosecha, el dinero, el éxito, todas estas cosas que vemos como lo que se recolecta al final de un trabajo, una persona que no está alineada a sus ancestros no los puede obtener, porque por sí sola no puede acceder a la energía vital y sobre todo no va a tener la fuerza para dar cierta clase de vida, es decir, para crear cosas, de manera que estaban malditos. Y por más que estas personas se esforzaban, sudaban, sangraban por un trabajo, no van a obtener ningún fruto. Los ancestros son los que proveen esta capacidad. Por eso es importante que honremos a los ancestros, hayan sido como hayan sido. ¿Qué sucede con las personas que tienen esta maldición? Hay muchas veces que en las familias hay casos muy dolorosos de ciertas acciones que realizaron ciertos familiares, ya sea que robaron, ya sea que violaron, ya sea que asesinaron a alguien, ya sea que estaban locos o que eran borrachos o que eran muy groseros, como haya sido esta persona, pero puede haber elementos en nuestros árboles familiares que nos causan dolor o que no llegamos a entender en esta parte moral. Y como hay dolor, hay enojo, decimos que no son parte de nuestra familia. Es más, ni siquiera sabes cómo se llaman, ni siquiera sabes qué fue de ellos, cómo murieron. Evidentemente puedes no saber dónde está enterrado, o si sabes dónde está enterrado, nunca has ido a visitarlo. Y van a ser los ancestros excluidos. Al momento que nosotros excluimos a un ancestro, ya no podemos acceder a su fuerza. Y por lo tanto podemos estar malditos y no lograr nada, no lograr obtener ningún fruto. 2, 3. ¿Cómo nos curamos de esta maldición? Honrando a los ancestros, especialmente este Día de Muertos. Quiero que se imaginen un caso terrible. En particular, a nosotros nos tocó atender a una persona que un ancestro, bisabuelo o un abuelo, había participado activamente en la guerra cristera y había sido un evento muy doloroso en donde esta persona había salido huyendo de este lugar por las cuestiones de lo que hizo. Y en esta familia estaba permeada la fuerza del asesinato, la fuerza de la muerte, de alguien que ha matado. ¿Cómo modificaba la familia este acto de este ancestro? En particular en esta familia era increíble porque ellos se dedicaban a las carnitas. O sea, ellos eran buenísimos, tenían un puesto muy exitoso de carnitas en donde el papá iba al matadero, obtenía la carne, las cocinaban y ya las vendían en otro puesto. Y les iba muy bien en esto, pero les iba muy bien porque la fuerza de poder trabajar con este tipo de energías que es la muerte, ¿no? Con algo muerto como lo es la carne, la había provisto este ancestro que posiblemente había matado. Cuando a ellos les empieza a ir mal, tiene que ver
con la falta de reconocimiento que había de este ancestro. Al momento en el que esta familia acepta al ancestro como parte de su sangre, de su árbol genealógico, se curan de esta maldición. Nosotros, como descendientes, no tenemos la facultad ni el derecho de criticar o juzgar las acciones de nuestros ancestros. Ellos ya las realizaron y no conocemos el contexto social, histórico e incluso espiritual de por qué se realizaron ciertas acciones. Pero el juzgarlos sí nos impacta, de manera que ya no tenemos accesible la fuerza y los logros que estos ancestros realizaron. Yo los invito a que este Día de Muertos se lo dediquen a estos ancestros excluidos. Si yo tengo una tía que estaba loca, es decir, posiblemente tenía esquizofrenia, o posiblemente se embriagaba muy seguido y decía groserías a todo mundo y trataba mal a todo mundo, yo los invito a que a esa tía, o a ese abuelo borracho, o a ese tío que estuvo en la cárcel, lo pongan ahora en su ofrenda de Día de Muertos. Y para esto les voy a dar ciertos elementos que tienen que ir recolectando desde ya para que podamos estar preparados para la ofrenda, y vamos a hablar un poquito de para qué sirve cada uno. El primer elemento es la foto de los difuntos. De preferencia, las fotos tienen que estar el difunto solo. No puede haber la foto de ninguna persona viva en su ofrenda de Día de Muertos. Entonces, de preferencia que estén solos. Y dependiendo la tradición, a veces en algunos lugares no ponen a los difuntos hasta que hayan pasado 9 años, que son los 9 años que tarda el alma en pasar por los 9 pisos del inframundo. Y en algunos lugares, por ejemplo en la zona maya, al año ya les pueden anexar a la ofrenda del Día de Muertos. Yo les diría que es como ustedes gusten. A mí me gusta esperar de 4 a 5 años del difunto antes de ponerlo en la ofrenda. Sin embargo, si fue una muerte dolorosa, yo les recomiendo que de una vez lo pongan en esta ofrenda de Día de Muertos. Si no hay una foto del difunto, sobre todo en este caso de los ancestros excluidos, o en mi caso, por ejemplo, yo tuve un bisabuelo que se perdió en el campo y nunca más lo volvieron a encontrar, y no hay foto, por lo tanto, de esta persona, les recomiendo que pongan elementos que representen a esta persona. Es decir, si mi bisabuelo era campesino, yo puedo poner algún elemento de un campesino. O si mi abuelo le gustaba fumar mucho, puedo poner una pipa, por ejemplo. O si mi abuela tejía, puedo poner algo de telar. El punto es que haya un elemento para cada difunto. Este elemento va a ser el objeto en donde el difunto va a poder conectar. Segundo elemento, velas. Muchas velas. En la parte del Golfo y en la zona maya se ponen velas desde la tumba de tu difunto hasta tu altar. Por cuestiones de logística y de las ciudades, esto ya no es tan posible, y entonces yo les recomiendo que pongan un camino de velas desde la puerta de su casa hasta donde está su ofrenda o su altar. Las velas, la luz de la flama, va a ser la forma en la que los muertos pueden reconocer el camino a casa. Es por eso que se hacen caminitos de vela, y dentro del altar tiene que también estar el elemento del fuego, que va a ser parte de la energía de lo que van a comer los difuntos. Tercer elemento, la flor de cempasúchil. Al ser la flor de cempasúchil una flor que solo florece en esta época, sobre todo en la entrada de lo que sería el rumbo del norte en nuestro año, es la flor que van a poder reconocer los muertos. De manera que imagínense que las personas, los espíritus, los fantasmas de los muertos pueden oler esta flor en particular, pueden reconocerla. Es por esto que también se hacen caminos como tapetes de flores hasta llegar hacia el altar. Y en el altar también hay mucha flor de cempasúchil, porque esta flor es la representativa entre esta etapa de vida y muerte. Siguiente elemento, la ofrenda en sí.
es decir, la comida. Se le llama ofrenda porque vamos a dar objetos que tienen energía, ya sea comida preparada, ya sea alcohol, ya sea tabaco, pero tienen que ser platillos que hayan sido los platillos favoritos de nuestros difuntos. En la zona de Campeche, específicamente, hay una especie de tamal que es especial para la ofrenda de Día de Muertos y se hace uno por difunto. De manera que si ustedes pueden tener un platillo por difunto dentro de la ofrenda, estaría excelente. Papel picado. El papel picado es muy hermoso porque el movimiento del papel picado en la tradición mesoamericana genera energía, es decir, genera chickahualisli, este movimiento, y el desgaste propio del papel indica cuando algo ya se lo está comiendo. De manera que si su ofrenda tiene mucho papel picado, toda esa energía en el movimiento del papel picado se lo pueden llevar sus difuntos, para que tengan aún más fuerzas para poder hacer su trabajo en la muerte y en la vida. Último elemento importante, el copal. El copal en un saumerio es el elemento de aroma que nos permite llevar un objeto del mundo visible al mundo no visible. Cuando tú humeas un objeto con copal, lo que haces es ponerlo accesible a las fuerzas que no se encuentran en este plano, ya sea espíritus, ya sean fantasmas, ya sean deidades, ya sean las fuerzas de la naturaleza, los pones accesibles para ellos. De manera que antes de empezar a montar el altar de muertos, es importante saumearlo todo, saumear cada elemento uno por uno, para que entonces sea accesible para todos aquellos que se lo van a comer. ¿Qué hace a la ofrenda de muertos tan especial para curar estas maldiciones en donde no estamos conectados con nuestros ancestros? La primera es que logra el altar de muertos y las ofrendas que aquellos ancestros que estaban perdidos puedan llegar a casa, es decir, puedan reconocer que son de esa familia. Cuando uno muere, el alma tiene muy poca memoria, casi no puede reconocer de dónde venía. Y entonces el altar de muertos y la foto le permite a los difuntos reconocer de qué familia son. Y entonces volver a conectar con aquellos que están vivos de su sangre. De esta manera, tú puedes ir colectando los pedazos de tu familia que te faltaban, para que puedas obtener esta fuerza para cumplir tu destino. Entonces, a mí me gustaría mucho, y es una invitación, que este año de Día de Muertos se lo dediquen a todos estos ancestros excluidos, para poder lograr que regresen a casa, lograr que regresen y reconozcan a su familia, y para que cada uno de nosotros pueda obtener esta energía para poder cumplir con nuestro destino. Si tú tienes mucha depresión o sientes que no logras tener éxitos o logras concretar cosas, es muy probable que tengas que empezar a sanar tu familia, a sanarte a ti, por medio de reconocer a ciertos ancestros. Y este podría ser un muy buen año para lograr reintegrar a tu familia y para lograr reintegrar tu alma con la fuerza de tus ancestros. Si tienen alguna duda del tema o si creen que en su familia hay algún problema por un ancestro perdido o un ancestro no reconocido, no duden en mandarme un mensaje y podremos atenderlos, estamos para servirles. Les subo contenido en todas mis redes sociales y yo los vería hasta el próximo video.